La Guerra de los Mercenarios, también conocida como Guerra sin Tregua, fue un motín de las tropas empleadas por Cartago al final de la Primera Guerra Púnica, apoyadas por levantamientos de los asentamientos africanos que se rebelaron contra el control cartaginés. Esta guerra duró entre los años 241 hasta finales o principios del año 237 a.C. y terminó con Cartago reprimiendo tanto el motín como la revuelta. La guerra comenzaría en el año 241 por una disputa sobre el pago de los salarios adeudados a 20.000 soldados extranjeros que habían luchado por Cartago en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica. Cuando parecía que se había llegado a un compromiso, el ejército estalló en un motín a gran escala bajo el liderazgo de Spendios y Matón. 70.000 africanos de los territorios oprimidos dependientes de Cartago acudieron en masa para unirse a ellos, trayendo suministros y dinero. A Cartago, cansada de la guerra, le fue mal en los enfrentamientos iniciales de la misma, especialmente bajo el mando de Anón. Amílcar Barca, un veterano de las campañas en Sicilia y padre de Aníbal Barca, recibió el mando conjunto del ejército en el año 240 y el mando supremo del mismo en el año 239. Hizo campaña con éxito, demostrando inicialmente indulgencia en un intento de cortejar a los rebeldes. Para evitarlo, en el año 240, Spendios y Autárito torturaron hasta la muerte a 700 prisioneros cartagineses, tras lo cual la guerra continuó con gran brutalidad por ambos bandos. A principios del año 237, después de numerosos reveses, los rebeldes fueron derrotados y sus ciudades volvieron a estar bajo dominio cartaginés. Se preparó una expedición para volver a Cerdeña, donde los soldados amotinados habían masacrado a todos los cartagineses. Sin embargo, Roma declaró que esto sería un acto de guerra y ocupó tanto Cerdeña como Córcega en contravención del reciente Tratado de Paz. Esto ha sido considerado como la principal causa de la guerra, ya que Cartago se preparó nuevamente en el año 218 para disputar la Segunda Guerra Púnica. La fuente principal de casi todos los aspectos de las guerras púnicas es el historiador Polibio. Los registros escritos cartagineses fueron destruidos junto con su capital en el año 146, por lo que el relato de Polibio sobre la guerra de los mercenarios se basa en varias fuentes griegas y latinas ahora perdidas. Yendo a los antecedentes de la guerra de mercenarios, la primera guerra púnica se libró entre Cartago y Roma, las dos principales potencias del Mediterráneo occidental en el siglo III a.C. y duraría 23 años, del año 264 al año 241. Roma todavía existe como capital de Italia, mientras que Cartago fue arrasada por Roma en una guerra posterior. Sus ruinas se encuentran a 16 kilómetros al este del actual Túnez, en la costa norte de África. Las dos potencias lucharon por la supremacía, principalmente en la isla mediterránea de Sicilia y sus aguas circundantes, y también en el norte de África. Este fue el conflicto continuo más largo y la mayor guerra naval de la antigüedad. Después de inmensas pérdidas materiales y humanas en ambos bandos, los cartagineses fueron derrotados. El Senado cartaginés ordenó al comandante de sus fuerzas en Sicilia, Amílcar Barca, negociar un tratado de paz. Se firmó el Tratado de Lutacio, que puso fin a la Primera Guerra Púnica. Según los términos del tratado, Cartago evacuó Sicilia, entregó a todos los prisioneros tomados durante la guerra y pagó una indemnización de 3.200 talentos. 1.000 talentos de esta suma debían pagarse inmediatamente y el resto en 10 años. Mientras se desarrollaba la guerra con Roma, el general cartaginés Anón lideraba una serie de campañas que aumentaron considerablemente el área de África controlada por Cartago.
Anón fue riguroso al extraer impuestos de los territorios recién conquistados para pagar tanto la guerra con Roma como sus campañas. La mitad de toda la producción agrícola se tomó como impuesto de guerra, y el tributo que antes debían los pueblos y ciudades se duplicó. Estas acciones se aplicaron con dureza y causaron dificultades extremas en muchas zonas. Los ejércitos cartagineses casi siempre estaban compuestos por extranjeros. Los ciudadanos servían en el ejército solo si había una amenaza directa a la ciudad de Cartago. La mayoría de estos extranjeros eran del norte de África. Los libios proporcionaron infanterías de orden cerrado equipada con grandes cascos, escudos, espadas cortas y largas lanzas, así como la caballería de choque cerrada que portaba lanzas. Ambos se destacaron por su disciplina y resistencia. Los númidas proporcionaron caballería ligera que lanzaba jabalinas a distancia y evitaban el combate cuerpo a cuerpo, y escaramuzadores de infantería ligera armados con jabalinas. Tanto Hispania como la Galia proporcionaron infantería experimentada, las cuales cargaban ferozmente contra las líneas enemigas. La infantería libia de orden cerrado y la milicia ciudadana, cuando estuviera presente, lucharían en una formación muy compacta conocida como falange. Se reclutaron 2000 honderos en las Islas Baleares. Sicilianos e ítalos también se habían unido durante la guerra para llenar las filas cartaginesas. Los cartagineses empleaban con frecuencia elefantes de guerra. En el norte de África había elefantes de bosques africanos autóctonos en ese momento. Las fuentes romanas se refieren despectivamente a estos combatientes extranjeros como mercenarios, pero al parecer sirvieron bajo una variedad de acuerdos. Por ejemplo, algunas eran las tropas regulares de ciudades o reinos aliados adscritos a Cartago como parte de acuerdos formales. Después de recibir órdenes de hacer la paz en los términos que pudiera negociar, Amílcar abandonó Sicilia furioso, convencido de que la rendición era innecesaria. La evacuación del ejército cartaginés de 20.000 hombres de Sicilia quedó en manos de Gisco, un subordinado. No deseando que los soldados recién inactivos se combinaran para sus propios fines, Gisco dividió el ejército en pequeños destacamentos según sus regiones de origen. Los envió de regreso a Cartago uno por uno. Anticipó que les pagarían rápidamente los salarios atrasados de varios años que se les debían y se apresuró a regresar a casa. Las autoridades cartaginesas decidieron esperar hasta que todas las tropas hubieran llegado y luego intentar negociar un acuerdo a un precio más bajo. Mientras tanto, cada grupo que llegaba era alojado dentro de la ciudad de Cartago, donde se apreciaban al máximo las ventajas de la civilización después de haber soportado años de penuria en la campaña contra Roma. Este tumultuoso libertinaje alarmó tanto a las autoridades de la ciudad que antes de que llegaran a los 20.000 mercenarios, fueron reubicados en Sica Veneria, a 180 kilómetros de distancia, a pesar de que gran parte de sus atrasos tuvieron que ser pagados antes de poder hacerlos marchar. Liberados de su largo periodo de disciplina militar y sin nada que hacer, los hombres se quejaron entre ellos y rechazaron todos los intentos de los cartagineses de pagarles menos de la cantidad total adecuada. Frustrados por los intentos de regateo de los negociadores cartagineses, los 20.000 soldados marcharon hacia Túnez, a 16 kilómetros de Cartago. Presa del pánico, el Senado acordó pagar la totalidad. Las tropas amotinadas respondieron exigiendo aún más. Gisco, que tenía buena reputación en el ejército, fue traído desde Sicilia a finales del año 241 y fue enviado al campamento con dinero suficiente para pagar la mayor parte de lo adeudado, y comenzó a desembolsarlo con promesas de que el saldo se pagaría tan pronto como pudiera recaudarse. El descontento parecía haber disminuido cuando, por alguna razón desconocida, se rompió la disciplina. Varios soldados insistieron
en que ningún acuerdo con Cartago era aceptable. Estalló un motín, los disidentes fueron apedreados, Gisco y su personal fueron hechos prisioneros y su tesoro fue confiscado. Spendios, un esclavo romano fugitivo que se enfrentaba a la muerte mediante tortura si era recapturado, y Matón, un bereber insatisfecho con la actitud de Anón hacia la recaudación de impuestos de las posesiones africanas de Cartago, fueron declarados generales. La noticia de un ejército anticartaginés formado y experimentado en el corazón de su territorio se difundió rápidamente, y muchas ciudades y pueblos se rebelaron. Llegaron provisiones, dinero y refuerzos de 70,000 hombres adicionales, según Polibio. Las monedas rebeldes de este periodo decían de los libios, lo que sugiere que las tropas amotinadas fueron contratadas por las ciudades libias. A su vez, los libios rebeldes pudieron haber sido liderados por zarzas. Otras monedas, acuñadas por los insurgentes, estaban grabadas con las letras púnicas A, M o Z, y se supone que representaban a los principales líderes rebeldes: Autárito, Matón y Zarzas. La disputa salarial se había convertido en una revuelta a gran escala que amenazaba la existencia de Cartago como estado. Anón, como comandante del ejército africano de Cartago, salió al campo de batalla. La mayoría de los africanos en su fuerza permanecieron leales. Estaban acostumbrados a actuar contra sus compatriotas africanos. Su contingente no africano permaneció acuartelado en Cartago cuando el ejército de Sicilia fue expulsado, y también permaneció leal. A las pocas tropas que aún estaban en Sicilia se les pagó al día y se las reasignó con Anón, recaudándose dinero para contratar nuevas tropas. Un número indeterminado de ciudadanos cartagineses se incorporaron al ejército de Anón. Cuando Anón reunió esta fuerza, los rebeldes ya habían bloqueado Útica e Hipona. A principios del año 240, Anón partió con el ejército para liberar Útica. Se llevó consigo 100 elefantes y armas de asedio. Anón irrumpió en el campamento de los rebeldes en la batalla de Útica y sus elefantes derrotaron a los sitiadores. El ejército de Anón se apoderó del campamento y el propio Anón entró triunfante en la ciudad. Sin embargo, los veteranos del ejército siciliano, curtidos en la batalla, se reagruparon en las colinas cercanas y, al no ser perseguidos, regresaron hacia Útica. Los cartagineses, acostumbrados a luchar contra las milicias de las ciudades númidas, todavía celebraban su victoria cuando los rebeldes contraatacaron. Los cartagineses huyeron con grandes pérdidas, perdiendo sus bagajes e incluso sus armas de asedio. Durante el resto del año, Anón peleó con la fuerza rebelde, perdiendo repetidamente oportunidades de llevarla a la batalla o ponerlos en desventaja. Roma se negó deliberadamente a aprovechar los problemas de Cartago. A los ítalos se les prohibió comerciar con los rebeldes, pero se les animó a comerciar con Cartago. 2.743 prisioneros cartagineses que aún estaban detenidos fueron liberados sin necesidad de rescate y fueron inmediatamente alistados en el ejército de Cartago. A Hierón, el rey del reino satélite romano de Siracusa, se le permitió suministrar a Cartago grandes cantidades de alimentos. A finales del año 240 o principios del año 239, las guarniciones cartaginesas en Cerdeña se unieron al motín, matando a sus oficiales y al gobernador de la isla. Los cartagineses enviaron una fuerza para retomar la isla. Cuando llegó, sus miembros también se amotinaron, se unieron a los amotinados anteriores y mataron a todos los cartagineses de la isla. Los amotinados luego pidieron protección a Roma, que fue rechazada. Roma no estaba en condiciones de embarcarse en otra guerra más y deseaba evitar adquirir una reputación de apoyar levantamientos amotinados. En algún momento durante el año 240,
Los cartagineses reunieron otra fuerza más pequeña de aproximadamente 10.000 hombres. Esta incluía desertores de los rebeldes, 2.000 jinetes y 70 elefantes. Este grupo quedó bajo el mando de Amílcar, que había comandado las fuerzas cartaginesas en Sicilia durante los últimos 6 años de la Primera Guerra Púnica. Los rebeldes mantuvieron la línea del río Bágradas, con 10.000 hombres también. Amílcar necesitaba forzar un cruce si quería acceder a campo abierto donde pudiera maniobrar. Lo hizo mediante una estratagema, y el enemigo fue reforzado por 15.000 hombres adicionales extraídos de la fuerza que sitiaba Útica, que los rebeldes habían renovado. El ejército rebelde de 25.000 hombres se movió para atacar a Amílcar en la batalla del río Bágradas. Lo que sucedió después no está claro. Al parecer, Amílcar fingió una retirada. Los rebeldes rompieron filas para perseguirlo. Los cartagineses, a su vez, volvieron en buen orden y contraatacaron, derrotando a los rebeldes, que sufrieron pérdidas de 8.000 hombres. Amílcar fue nombrado comandante conjunto del ejército cartaginés junto con Hanón, pero no hubo cooperación entre ellos. Mientras Hanón maniobraba contra Matón al norte cerca de Hipona, Amílcar se enfrentó a varios pueblos y ciudades que se habían pasado a los rebeldes, devolviéndolos a la lealtad cartaginesa con diversas mezclas de diplomacia y fuerza. Lo seguía una fuerza rebelde de tamaño superior, que se mantuvo en terreno accidentado por miedo a la caballería y los elefantes de Amílcar, y acosando a sus recolectores y exploradores. Al suroeste de Útica, Amílcar movió sus fuerzas hacia las montañas en un intento de llevar a los rebeldes a la batalla, pero fue rodeado. Los cartagineses se salvaron de la destrucción solo cuando un líder númida de nombre Narabas, que había servido y era un admirador de Amílcar en Sicilia, cambió de bando y trajo consigo 2.000 jinetes. Esto resultó desastroso para los rebeldes, y en la batalla resultante perdieron 10.000 hombres y 4.000 fueron capturados. Desde que abandonó Cartago, Amílcar había tratado bien a los rebeldes que había capturado y les había ofrecido la opción de unirse a su ejército o regresar libremente a casa. Hizo la misma oferta a los 4.000 cautivos de la reciente batalla. Los líderes rebeldes percibieron este trato generoso como la motivación detrás de la deserción de Narabas y temieron la desintegración de su ejército. Eran conscientes de que condiciones tan generosas no se les extenderían personalmente. Para eliminar la posibilidad de cualquier buena voluntad entre las partes, Expendios, alentado por su colega líder galo Autárito, hizo torturar hasta la muerte a 700 prisioneros cartagineses, incluido Gisco. Luego de torturarlos, fueron arrojados en un hoyo y enterrados vivos. Polibio cita al líder mercenario Autárito como el principal instigador de esta masacre. Amílcar, a su vez, mató a sus prisioneros. A partir de ese momento, ninguno de los bandos mostró piedad, y la ferocidad inusual de la lucha hizo que Polibio la denominara guerra sin tregua. Cualquier otro prisionero tomado por los cartagineses fue pisoteado hasta la muerte por elefantes. En algún momento entre marzo y septiembre del año 239, las ciudades de Útica e Hipona, anteriormente leales, mataron a sus guarniciones cartaginesas y se unieron a los rebeldes. El pueblo de Útica ofreció su ciudad a los romanos, quienes, de acuerdo con su respuesta a los amotinados de Cerdeña, la rechazaron. Los rebeldes, que anteriormente operaban en el área, se trasladaron al sur y sitiaron Cartago. Teniendo una clara superioridad en caballería, Amílcar atacó las líneas de suministros rebeldes alrededor de Cartago. A mediados del año 239, Hanón y su ejército se unieron a él. Pero los dos hombres no estuvieron de acuerdo en cuanto a la mejor estrategia y las operaciones quedaron paralizadas. Inusualmente, la elección del comandante supremo se sometió a votación del ejército y Amílcar
fue elegido, haciendo que Anón dejara el ejército. A principios del año 238, la falta de suministros obligó a los rebeldes a levantar el asedio de Cartago. Retrocedieron a Túnez, donde mantuvieron un bloqueo más distante. Mientras Matón mantenía el bloqueo, Expendios dirigió a 40.000 hombres contra Amílcar. Después de un periodo de campaña cuyos detalles no están claros en las fuentes, Amílcar atrapó a los rebeldes en un paso o cadena montañosa. Atrapados contra las montañas y sin comida, los rebeldes se comieron a sus caballos, sus prisioneros y luego sus esclavos, con la esperanza de que Matón saliera de Túnez para rescatarlos. Finalmente, las tropas rodeadas obligaron a sus líderes a parlamentar con Amílcar, tomando como prisioneros a Expendios y sus lugartenientes. Luego, los rebeldes intentaron abrirse paso en la batalla de la Sierra y fueron masacrados hasta el último hombre. Amílcar, luego, marchó sobre Túnez y la sitió a finales del año 238. Era difícil acceder a la ciudad tanto desde el este como desde el oeste, por lo que Amílcar ocupó una posición al sur con la mitad del ejército y su lugarteniente Aníbal estaba al norte con el resto. Los líderes rebeldes, tomados cautivos antes de la sierra, fueron crucificados a la vista de la ciudad. Matón ordenó un ataque nocturno a gran escala que sorprendió a los cartagineses, quienes sufrieron numerosas bajas. Uno de los campamentos fue invadido y perdieron gran parte de su bagaje. Además, capturaron a Aníbal y una delegación de 30 notables cartagineses que estaban de visita en el ejército. Fueron torturados y luego clavados en las cruces previamente ocupadas por Expendio y sus colegas. Amílcar abandonó el asedio y se retiró hacia el norte. El Senado alentó la reconciliación entre Anón y Amílcar y acordaron servir juntos. Mientras tanto, Matón y su ejército habían abandonado Túnez y marchado 160 kilómetros al sur hasta la rica ciudad de Lectis Parva, que se había levantado contra Cartago al inicio de la guerra. Anón y Amílcar marcharon tras ellos con un ejército de 40.000 hombres, incluidos todos los ciudadanos cartagineses en edad militar. Los rebeldes, en lugar de esperar a ser asediados, se enfrentaron a los cartagineses en una batalla abierta a mediados o finales del año 238. No sobreviven detalles de la batalla, pero los 30.000 rebeldes restantes fueron aniquilados y Matón fue capturado con pocas pérdidas para los cartagineses. Todos los demás prisioneros fueron crucificados, mientras que Matón fue arrastrado por las calles de Cartago y torturado hasta la muerte por sus habitantes. La mayoría de los pueblos y ciudades que aún no habían llegado a un acuerdo con Cartago lo hicieron en ese momento, con las excepciones de Útica e Hipona, cuyos habitantes temían venganza por su masacre de cartagineses e intentaron resistir, pero Polibio dice que también se rindieron rápidamente, probablemente a finales del año 238 o principios del año 237. Los pueblos y ciudades rendidos fueron tratados con indulgencia, aunque se les impusieron gobernadores cartagineses. Posiblemente en el año 237, los habitantes de Cerdeña se levantaron y expulsaron a la guarnición amotinada que se refugió en Italia. Cuando la guerra en África llegó a su fin, pidieron nuevamente ayuda a Roma. Esta vez, los romanos estuvieron de acuerdo y prepararon una expedición para apoderarse tanto de Cerdeña como de Córcega. Las fuentes no aclaran por qué los romanos actuaron de manera diferente a 3 años antes. Polibio sostuvo que esta acción era indefendible. Cartago envió una embajada a Roma que citó el Tratado de Lutacio y afirmó que estaban preparando su propia expedición para retomar la isla, que habían ocupado durante 300 años. El Senado romano afirmó cínicamente que consideraba la preparación de esta fuerza como un acto de guerra. Sus condiciones de paz fueron la cesión de Cerdeña y Córcega y el pago de una indemnización adicional
de 1.200 talentos. Debilitada por 30 años de guerra, Cartago aceptó en lugar de volver a entrar en conflicto con Roma. Los romanos necesitaron una fuerte presencia militar en Cerdeña y Córcega durante al menos los siguientes 7 años, mientras luchaban por reprimir a los habitantes locales. La toma de Cerdeña y Córcega por parte de Roma y la indemnización adicional alimentaron el resentimiento en Cartago. Polibio consideró este acto de mala fe por parte de los romanos como la principal causa de la guerra, y Cartago volvería nuevamente a enfrentarse a Roma 19 años después. El papel de Amílcar Barca en la victoria aumentó enormemente el prestigio y el poder de la familia Bárcida. Amílcar dirigió a muchos de sus veteranos en una expedición para ampliar las posesiones cartaginesas en el sur de Iberia. Esto se convertiría en un feudo semiautónomo de los Bárcidas. En el año 218, un ejército cartaginés al mando de Aníbal Barca sitió la ciudad de Sagunto, la cual estaba protegida por los romanos y se encontraba ubicada en el este de Iberia, lo que provocó la chispa que desató la Segunda Guerra Púnica. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.